7. Un Stonehenge en el Éufrates. Hay una riqueza de información en las inscripciones de Gudea. Cuanto más estudiamos y las particularidades del Eninu que él construyó, más asombrado nos quedaremos. Buscando entre los textos versículo por versículo y visualizar la nueva gran terraza del templo y su sigurat, descubriremos características celestiales asombrosas del enlace cielo-tierra. Uno de los primeros, si no el primero con asociación de un templo con el zodíaco. La aparición de esfinges en Sumer a la vez totalmente inesperada. Una matriz de los vínculos con Egipto y especialmente con uno de sus dioses. Y un mini Stonehenge en la tierra entre los ríos. Comencemos con la primera tarea que Gudea emprendió después de que se completó la construcción del sigurat y se formara la terraza del templo. Fue la colocación de 7 pilares de piedra verticales en 7 posiciones cuidadosamente seleccionadas. Las inscripciones decían: Gudea, asegúrate que se coloquen con firmeza. Él las puso en una fundación, sobre una base las colocó. Las estelas, como los estudiosos llaman a estas piedras verticales, han sido de gran importancia. Gudea pasó un año completo en traer los bloques de piedra ásperos, de la cual fueron tallados en forma recta, desde una fuente distante a Lagash, y otro año para cortar y darles forma. Pero luego, en un frenético esfuerzo que duró 7 días precisos durante el cual el trabajo se llevó a cabo sin parar, sin descanso, las 7 estelas se colocaron firmes en su lugar. Sí, como sugiere la información proporcionada, las 7 estelas se colocaron en una alineación astronómica, entonces la velocidad llega a tener sentido. Entre más tiempo les hubiese tomado colocación, los cuerpos celestes hubieran quedado más desalineados. Significante es la importancia de las estelas y su posición, es el hecho de que Gudea le diera a cada una un nombre, compuesto por una larga expresión sagrada evidentemente relacionada con la posición de la estela, por ejemplo, sobre la elevada terraza, frente a la puerta de la orilla del río, u otro frente al santuario de Anu. Aunque la inscripción afirmó inequívocamente, columna 29 de la primera línea, que 7 estelas fueron levantadas en esos 7 agitados días, los nombres de solo 6 localidades se dan. Con respecto a uno, presumiblemente la 7ª estela, la inscripción señala que se levantó hacia el sol naciente. Desde entonces todas las orientaciones necesarias del Eninu ya habían sido corregidas, a partir de las instrucciones divinas y la colocación de la piedra angular de Ninjishida. Ni las 6 estelas ni las 7 colocadas hacia el sol naciente fueron necesarias para orientar el templo. Otro, distinto propósito debía ser el motivo. La única conclusión lógica es que se trataba de observaciones, aparte de determinar el día del equinoccio, es decir, del año nuevo, algunas observaciones de calendario astronómicas de inusual naturaleza, justificando el gran esfuerzo en la obtención y conformación de las estelas y las prisas de colocarlos. El enigma de estos pilares de piedra colocados comienza con la pregunta: ¿por qué tantos, cuando 2 son suficientes para crear una línea de visión, es decir, hacia el sol naciente? El rompecabezas es tomado con dificultad cuando leemos en la inscripción la sensacional declaración que cuando los 6 fueron nombrados al ser colocados por Gudea en un círculo. Usó Gudea las estelas para formar un Stonehenge en el antiguo Sumer, hace más de 5000 años. Inscripción de Gudea indica, según Adam Falkenstein, que escribió el libro titulado Las inscripciones de Gudea de Lagash, la existencia de una avenida o vía que, como en Stonehenge, podría proporcionar una vista sin obstáculos. Señaló que la estela que estaba hacia el sol naciente se situó en un extremo de un camino, o avenida, llamado Camino a la Alta Posición. En el otro extremo de este camino estaba el Shugalam, el lugar alto cuya genialidad es grande, donde se levanta la brillantez. El término Shugalam significaba, según Adam Falkenstein, donde se levanta la mano, un lugar que desde lo alto se da una señal. De hecho, la inscripción del cilindro A afirma que en la entrada radiante del Shugalam, Gudea ha colocado una imagen favorable. Hacia el sol naciente, en el lugar del destino, el emblema del sol se había establecido. Ya hemos discutido las funciones del Shugalam cuando Gudea había ido a él, en el viejo templo, para remover la tierra o barro que obstruía la vista a través de él. Era, encontramos, el lugar de la apertura, el lugar de determinación.
Allí, la inscripción indica que Ninurta podía ver las repeticiones, el ciclo anual celestial sobre sus tierras. La descripción trae a la mente cuando en el monte Sapón se discutía acerca de cómo debía ser el techo del templo ahí, entre Baal y el arquitecto divino que había llegado de Egipto para diseñar el nuevo templo en el Líbano. Algunas aclaraciones adicionales sobre el enigmático objeto de tragaluz o abertura en el techo se pueden obtener examinando la palabra hebrea para un artilugio y sus raíces acadías. Es Zohar, y aparece solo una vez en la Biblia, para describir la única abertura en el techo de la otra manera herméticamente sellado del arca de Noé. El significado, todos están de acuerdo, es una ventana de techo a través del cual un rayo de luz puede brillar. En el moderno hebreo el término también se utiliza para denotar cenit, el punto en el cielo directamente arriba. Y tanto en el moderno hebreo y textos bíblicos el término Zoraim, que se derivan de él significó y significa mediodía, cuando el sol está directamente encima. Zohar por lo tanto no era solo una simple apertura, pero una destinada a permitir que un haz de luz del sol entre el recinto oscurecido a cierta hora del día. Se escribe de forma ligeramente diferente, Zohar, el término adquirió el significado de brillo, resplandor. Todos provienen del acadio, la lengua madre de todas las lenguas semíticas, en el cual las palabras xiru, suru, significan, alégrate, brillar, y ser alto. En el Shugalam, Gudea escribió, el arreglo la imagen del sol. Toda la evidencia sugiere que era un dispositivo de visualización a través del cual se observó el sol naciente, sin duda el día del equinoccio, al juzgar por todos los datos de las inscripciones, era para observar y determinar y anunciar la llegada del año nuevo. El concepto por debajo del arreglo estructural lo mismo que, posiblemente, el monte Sapón y, por supuesto, como en los templos egipcios, donde pasa un rayo de luz del sol a lo largo del eje preseleccionado para iluminar el lugar santísimo al amanecer el día prescrito. En Egipto, los templos del sol tenían dos obeliscos a la par que los faraones levantaron para que se les otorgase la larga vida. Su función era guiar el rayo del sol en el día prescrito. Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, que escribiera el libro, El obelisco egipcio, señaló que los faraones, como Ramsés II y la reina Hatshepsut, siempre colocaban estos obeliscos en pares. La reina Hatshepsut incluso escribió su nombre real, dentro de un cartucho, entre dos obeliscos para dar a entender que la luz santísima de Ra brillaba sobre ella en el día crucial. Los estudiosos han señalado que el templo de Salomón también tuvo dos pilares colocados en su entrada. Como las columnas de piedra rectas en el Eninu, que eran nombres dados por Gudea, también lo eran los dos pilares nombrados por Salomón. Y él colocó los pilares correctos en la puerta del templo. Él colocó los pilares y mencionó el nombre de Yaquín. Y preparó el pilar correcto y mencionó el nombre de Boaz. Mientras que el significado de los dos nombres elude a los estudiosos, la mejor suposición es, Yahvé hace firme, y en él está la fuerza, la forma, altura y composición de los pilares, es descrita en la Biblia detalladamente, principalmente en Reyes 1 capítulo 7. Los dos pilares se hicieron de bronce, 18 codos, unos 27 metros de alto. Cada pilar en la cima tenía una compleja venda alrededor, como una corona. Allí se colocó un conjunto de pétalos cuya cima dentada creaba 7 puntas. Uno de ellos, o ambos, dependiendo de la forma que se lee el verso, estaba rodeada por un cordón de 12 codos de largo. 12 y 7 son los números predominantes en el templo. La Biblia no dice, o especifica el propósito de estos pilares, y las teorías han variado desde puramente decorativas, o hasta simbólicas como a la función, similar a la del par de obeliscos que se encuentran en las entradas de los templos en Egipto. En este sentido una pista es sugerida por la palabra egipcia para el obelisco, el cual era, Teken. El término, Ernest Alfred Thompson Wallis Budge escribió, era una palabra muy antigua, y lo encontramos en el dual en los textos de las pirámides, que fueron escritos antes que terminara la sexta dinastía. Respecto al significado de la palabra, que él no sabía, agregó, el significado exacto del Teken es desconocido para nosotros y es probable que los egipcios lo habían olvidado en un periodo muy temprano.
Esto plantea la posibilidad de que la palabra era un término extranjero, una palabra prestada de otro idioma o país, y por nuestra parte creemos que la fuente de la Yaquín bíblica, y el Tekken egipcio, era la raíz acadía, Kunu, que significa, para establecer correctamente, como también significa, poner una luz, o fuego. El término acadio puede incluso ser rastreado al término sumerio anterior, Gunu, que combina los significados de luz del día con tubo, cañería. Estas pistas lingüísticas coinciden bien con las antiguas representaciones sumerias de las entradas de los templos, mostrándolos rodeados con pilares a los que se les colocaron objetos circulares. Estos deben haber sido los precursores de todos los pares de columnas, pilares, u obeliscos en otros lugares, pues aparecen en las representaciones sumerias milenios antes que los demás. La búsqueda de respuestas a los rompecabezas de las columnas de piedra rectas es asistida más examinando el término utilizado por Gudea en sus inscripciones para describir las columnas de piedra. Gudea llamó a estos 7 como Neru, de la cual se deriva la palabra hebrea, Ner, que significa vela. La escritura sumeria evolucionó al hacer que el que escribiera hiciera marcas de cuña con un lápiz en la arcilla húmeda, para imitar el dibujo original del objeto o acción, para el cual el signo se asignó. Encontramos que el pictograma original para el término Neru fue el de 2, no 1 sino 2, pilares colocados sobre bases estables saliendo como antenas. Los pilares juntos guiaban, en realidad o simbólicamente, el rayo de sol en un día específico, eran suficientes solamente para una posición solar, la equinoccial o el solsticio estaban involucrados. Si dicha determinación individual fue pensada en el Girsu, 2 estelas, en concordancia con el Shugalam, habrían sido suficiente. Pero Gudea estableció 7 de ellos, 6 en un círculo y el 7º en la alineación con el Sol. Para formar una línea de vista, este extraño pilar podría haber sido colocado, ya sea en el centro del círculo, o fuera de él, en la avenida. De cualquier manera, el resultado indicaría asombrosas similitudes en el Stonehenge de las Islas Británicas. 6 externos, o puntos de la circunferencia, con uno en el centro habrían creado un esquema que, al igual que en el segundo Stonehenge perteneciente al mismo tiempo, proporciona alineaciones no solo con los equinoccios, sino también con los 4 puntos del solsticio, el amanecer y atardecer del sol en verano y el amanecer y atardecer del sol en el invierno. Desde que el año nuevo en Mesopotamia fue firmemente conectado a los equinoccios, resultando en sigurats cuyas esquinas eran orientadas hacia el este, la colocación de columnas de piedra que incorporaban fijaciones de los solsticios era una innovación importante. También indicaban una influencia decisiva egipcia, pues fue en los templos egipcios que la orientación se vinculaba a los solsticios, una característica dominante, sin duda en tiempos de Gudea. Sí, como sugiere el estudio de Dan Falkenstein, fue el 7º pilar no dentro del círculo de 6 estelas pero fuera de él, en el camino, o la avenida que conduce al Shugalam, una aún más asombrosa semejanza emerge, no el segundo Stonehenge sino en el primer Stonehenge, donde podemos recordar que solo habían 7 piedras. Las 4 piedras de estaciones formando un rectángulo, 2 piedras de entrada que estaban al principio de la avenida, y la piedra del talón que marcaba la línea de visión, un total de 7 piedras verticales. Desde que en Stonehenge, los agujeros de Aure formaban parte de la primera fase, la línea de visión podría ser fácilmente determinada por un espectador en el agujero 28, dirigiendo su mirada a través de un poste insertado en el agujero 56, viendo al sol aparecer por encima de la piedra del talón en el día propicio. Tal similitud en diseño sería aún más significativo que la primera alternativa, para como hemos informado anteriormente, el rectángulo formado por las 4 piedras de las estaciones implica observaciones lunares además de los solares. La realización entre este arreglo rectangular condujo tanto a Augustus Newham y Gerald Stanley Hawkins a las conclusiones de gran alcance en cuanto a la sofisticación de la planificación del primer Stonehenge. Ya que el primer Stonehenge fue primero que el Eninu, unos 700 años antes, la similitud tendría que implicar que quien había planeado la disposición de los 7 postes en el Eninu, los tuvo que haber copiado de quien había planeado el primer Stonehenge.
Un parentesco tan grande entre las dos estructuras, en dos diferentes partes del mundo, parece increíble. Sin embargo, será más creíble cuando saquemos a la luz los aspectos más sorprendentes del Emino de Gudea. Los 6 más un círculo que acabamos de describir no fue el único círculo de piedra en la plataforma del nuevo Emino. Halagándose de que había logrado grandes cosas que requerían una inusual sabiduría, conocimiento científico, Gudea procedió a describir, después de la sección que trata de las estelas, el círculo en forma de corona para la nueva luna, una creación en piedra tan única que hizo que su nombre en todo el mundo hizo que saliera a brillar. Este segundo círculo fue arreglado como una corona redonda para la luna nueva, y consistió en 13 piedras colocadas como héroes de red de trabajo, una forma más figurativa, nos parece, para describir un círculo de piedras como columnas conectados en la parte superior por piedras rectangulares para formar una red, similar a los trilitos en Stonehenge. Mientras que la posibilidad de que el primer círculo más pequeño sirve como lunar y también como función solar puede solo suponerse, el segundo círculo más grande sin duda estaba destinado a observar la luna. A juzgar por las reiteradas referencias en las inscripciones a la luna nueva, las observaciones lunares se orientaron al ciclo mensual de la luna, su creciente y su menguante en el transcurso de 4 trimestres. Nuestra interpretación del círculo en forma de corona se ve reforzada por la declaración que este círculo consistió en 2 grupos de megalitos, uno de 6 y otro de 7, con este último al parecer más elevado o más alto que el primero. A primera vista la forma en que están colocados los 13 megalitos, 6 y 7, conectados en la parte superior por piedras rectangulares para formar una corona. Parece ser un error, porque esperamos encontrar solamente 12 pilares, que en el círculo crean 12 agujeros. La forma en que están colocados está relacionado con los 12 meses de las etapas lunares. La presencia de 13 pilares, sin embargo, tiene sentido si se tomaron en cuenta la necesidad de agregar un mes de vez en cuando para los propósitos de intercalación. Si es así, los increíbles círculos de piedra en el Girsu fueron también el primer ejemplo donde los calendarios hechos de piedra con engranado se usaron para establecer los ciclos solares y lunares. Uno se pregunta si estos círculos de piedra en el Girsu anunciaban de alguna manera la introducción de la semana de 7 días, una división de tiempo cuyo origen ha evadido a los estudiosos, la semana bíblica con un total de 7 días, que se hizo mediante la suma de los 6 días de la creación más el último día de descanso. El número 7 aparece 2 veces, en la primera formación de pilares y como parte del segundo círculo. Y es muy posible que de alguna manera los días se contaban según cada grupo, llevando a una repetición de periodos de 7 días. Además, las 4 etapas de la luna multiplicadas por los 13 pilares dividen el año en 52 semanas de 7 días cada una. Sean cuales sean las posibilidades del calendario astronómico que lo una con los 2 círculos, y tenemos la probabilidad de haber tocado solo lo muy básico, es evidente que en el Girsu de Lagash, una computadora de piedra solar lunar se puso en funcionamiento. Si todo esto comienza a sonar como un Stonehenge en el Éufrates, un mini Stonehenge construido por un rey sumerio del Girsu de Lagash, en casi al mismo tiempo del Stonehenge en Gran Bretaña, se convirtió verdaderamente en un círculo de piedras alrededor del 2100 a.C. Hay más por venir. Fue en ese momento que el segundo tipo de piedra, el de las piedras azules, fue llevado a la llanura de Salisbury desde un lugar lejano. Esto también asemeja las similitudes. Gudea también arrastró no uno sino 2 tipos de piedras desde una gran distancia, desde las montañas de piedra de Magran, Egipto, y Melucca, Nubia, ambos en África. Leemos en la inscripción del cilindro A, que tomó un año completo para obtener estos bloques de piedra desde las montañas de piedra del cual ningún rey sumerio había entrado antes. Para llegar a ellos, Gudea en las montañas hizo caminos y de sus grandes piedras sacó bloques. Cargaron piedras de Ua y piedras de Lua. Aunque el significado de los nombres de 2 tipos de piedras permanece sin ser descifrados, su origen lejano se indica claramente. Provienen de 2 fuentes africanas. Primero fueron transportados por tierra por un nuevo camino de Gudea, después llevados por barcos en las rutas marítimas hacia Lagash, el cual estaba conectado con el río Éufrates por un canal navegable.
Como en la llanura de Salisbury en las Islas Británicas, también fue en la llanura mesopotámica. Las piedras se arrastraron desde lejos, piedras especialmente seleccionadas, se colocaron en 2 círculos. Como en el primer Stonehenge, 7 pilares desempeñaron un papel clave. Como en todas las etapas de Stonehenge en Lagash, también, un gran megalito creaba la deseada línea de visión hacia la principal orientación solar. En ambos lugares una computadora de piedra fue creada para servir como un observatorio solar lunar. Entonces, ambos fueron creados por el mismo genio científico, por el mismo arquitecto divino, o eran simplemente el resultado de las tradiciones científicas acumuladas que encontraron la misma expresión en las estructuras similares. Mientras que el conocimiento científico general aplicado a la astronomía y al calendario sin lugar a dudas jugó un papel, la mano de un arquitecto divino específico no puede ser ignorada. En capítulos anteriores hemos señalado la clave a la diferencia en el diseño entre Stonehenge y todos los otros templos del Viejo Mundo. El primero se basaba en formaciones circulares para observar los cielos. Todos estos últimos fueron construidos con ángulos rectos, rectangulares o cuadrados. Esta diferencia es evidente no solo en el plan general de los otros templos, sino también en las diversas instancias donde se encontraron los postes de piedra, emplazados en un patrón que sugieren una función astronómica de calendarios. Un ejemplo excepcional fue encontrado en Biblos, sobre una elevación de terreno con vistas al mar Mediterráneo. El Santo de los Santos del templo, en la forma de cuadrado, la plaza estaba rodeado por monolitos de piedra verticales. Fueron instalados en alineaciones para ser usados como observadores de equinoccios y solsticios, pero ninguno fue colocado en círculo. Así parece ser el caso del sitio canáneo, Geser, cerca de Jerusalén, donde el descubrimiento de una tablilla inscrita con la lista completa de sus actividades agrícolas y meses, puede sugerir la existencia de un centro para el estudio del calendario. Hay también una fila de monolitos verticales, que indican la existencia en la antigüedad de una estructura tal vez similar a la de Biblos. Los restantes monolitos verticales, parados en una línea recta, desmienten cualquier arreglo circular. Los pocos casos conocidos de monolitos colocados en un círculo, de alguna manera imitan el extraordinario arreglo circular en el Girsu, nos vienen de la Biblia. Su rareza, sin embargo, apunta hacia una conexión directa con Sumer en los tiempos de Gudea. Uno tiene conocimiento de un círculo de 13 piedras y un poste en el centro debido a la historia de José, un bisnieto de Abraham, que molestaba a sus 11 hermanos hablándoles de un sueño en donde todos ellos se arrodillaban ante él, aunque fuese él, el más joven. Ese sueño los molestó más, eso llevó a los hermanos a deshacerse de él vendiéndolo como esclavo en Egipto. Fue en ese momento, relata José, que él vio el sol y la luna y 11 estrellas ponerse de rodillas ante él, lo que significa su padre y madre y sus 11 hermanos. Varios siglos más tarde, cuando los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida en Canaán, un círculo de piedra, esta vez de 12 piedras, se construyó. La Biblia en los capítulos 3 y 4 del libro de Josué describe el cruce milagroso del río Jordán por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Según las órdenes de Yahvé, los jefes de las 12 tribus colocaron 12 piedras en medio del río. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza entraron en las aguas y se subieron donde estaban colocadas las 12 piedras, el flujo de las aguas del río se dividieron y el suelo seco del río fue expuesto, permitiendo a los israelitas cruzar el río Jordán a pie. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca bajaron de las piedras y cruzaran con el arca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y el agua corría en las orillas como lo hacía antes. Y después Yahvé ordenó a Josué que tomara las 12 piedras y las colocara en círculo al lado oeste del río, al este de Jericó, como una eterna conmemoración del milagro realizado por Yahvé. El lugar donde se colocaron las 12 piedras es desde entonces conocido como Gilgal, que significa lugar del círculo. No solo la creación del círculo de 12 piedras como un dispositivo milagroso es relevante aquí, también es la fecha del evento. En primer lugar, nos enteramos en el capítulo 3 de que era tiempo de cosecha, cuando las aguas del Jordán se salen de la orilla. El capítulo 4 es más específico. Fue en el primer mes del calendario, el mes del nuevo año.
y fue en el día 10 de ese mes, el mismo día en que se culminan las ceremonias de inauguración en Lagash, la gente dejó el Jordán y acamparon en Gilgal, donde Josué colocó las 12 piedras que trajeron del río Jordán. Estos marcadores calendáricos tienen asombroso parecido a similares datos referentes al tiempo de Gudea, cuando había construido los círculos de piedra en la plataforma del Girsu, después de que se había completado el Eninu. Leemos en las inscripciones de Gudea que, el día que Ninurta y su esposa entraron en su nueva morada, fue cuando la cosecha comenzó en la tierra, que coincide con el tiempo de cosecha en el cuento de Gilgal. La astronomía y el calendario convergen en ambos cuentos, y ambos refieren a estructuras circulares. La aparición de las tradiciones de círculos de piedra entre los descendientes de Abraham se puede rastrear, creemos, a Abraham mismo y la de su padre Taré. El asunto se trata con gran detalle en las guerras de dioses y hombres. Hemos concluido que Taré era un sacerdote de oráculo de procedencia o linaje familiar real, criado y formado en Nippur. Basado en datos bíblicos, hemos calculado que nació en 2193 a.C. Esto significa que Taré era un sacerdote astrónomo en Nippur, cuando Enlil autorizó a su hijo Ninurta, para proceder a la construcción del nuevo Eninu por parte de Gudea. El hijo de Taré, Abram, más tarde renombrado Abraham, nació, según nuestros cálculos, en 2123 a.C. y tenía 10 años cuando la familia se trasladó a Ur, donde Taré sirvió de enlace. La familia se quedó allí hasta el 2096 a.C. Cuando salió de Sumer para la región del Alto Éufrates, una migración que más tarde llevó al establecimiento de Abraham en Canaán. Para ese entonces Abraham era muy versado en asuntos reales y sacerdotales, incluyendo astronomía. Su educación en el recinto sagrado de Nippur y Ur, de igual forma que las glorias del nuevo Eninu fueron comentados, él no pudo haber perdido el chance de aprender acerca del maravilloso círculo de piedra del Girsu. Y esto explicaría el conocimiento mismo por parte de sus descendientes. ¿De dónde viene la idea de un círculo como una forma adecuada para las observaciones astronómicas? Una forma que es la característica más sobresaliente de Stonehenge. En nuestra opinión, provino del zodíaco, el ciclo de 12 constelaciones agrupadas alrededor del Sol en el plano orbital, la eclíptica, de los planetas. A principios de siglo los arqueólogos descubrieron en Galilea, en el norte de Israel, los restos de sinagogas que datan de las décadas y siglos inmediatamente después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos, en el año 70 después de Cristo. Para su sorpresa, una característica común de las sinagogas era la decoración de sus muros con intrincados diseños mosaicos que incluía los signos del zodíaco. Como este de un lugar llamado Betalpa, el cual muestra el número 12, era el mismo que en la actualidad, los símbolos eran los mismos que se usan ahora, y así eran los nombres, escritos en una letra que no es muy diferente a la del hebreo moderno. Empiezan, en el este, con Tale para Aries el carnero, a la par de Shor, toro, para Tauro, y Dajim, peces, para Piscis, y así sucesivamente en el mismo orden que seguimos empleando los milenios más tarde. Este círculo zodiacal al cual los acadios llamaron Mansayu, lo cual significa estaciones del sol, fue el origen del término hebreo Mazalot, que vino a significar suertes. Ahí radica la transición de la esencial astronómica y calendárico del zodíaco para sus connotaciones astrológicas, una transición que con el tiempo ha oscurecido el significado original del zodíaco y el papel que tuvo en los asuntos de dioses y hombres. Por último pero no menos importante, fue su expresión maravillosa en el Eninu que Gudea construyó. Ha prevalecido la idea, a pesar de los hechos, que el concepto, nombres y símbolos del zodíaco fueron ideados por los griegos, porque la palabra es de origen griego, que significa círculo animal. Se admitió que la inspiración para ellos pudo provenir de Egipto, donde el zodíaco con sus símbolos inalterados, su orden, y sus nombres eran ciertamente conocidos. A pesar de la antigüedad de algunas de las representaciones egipcias, incluyendo la magnífica en el templo de Dendera, de los cuales más adelante, el zodíaco no comenzó allí. Estudios como el de Edwin C. Krupp, titulado En busca de astronomías antiguas, han declarado enfáticamente de que toda la evidencia disponible indica que el concepto del zodíaco no era nativo de Egipto.
En cambio, se cree que el zodíaco fue introducido a Egipto desde Mesopotamia, en una fecha desconocida. Los sabios griegos, que tenían acceso al arte egipcio y tradiciones, habían también atestiguado en sus escritos que en lo que respecta a astronomía, su conocimiento vino de los caldeos, de los sacerdotes astrónomos de Babilonia. Los arqueólogos han encontrado tablillas astronómicas babilónicas claramente divididas en 12 partes, cada una con su símbolo zodiacal pertinente. Bien pueden representar el tipo de fuentes que estudiaron los sabios griegos. Gráficamente, sin embargo, los símbolos celestes fueron tallados en piedras dentro de un círculo celestial. Casi 2000 años antes del zodíaco circular de Beta Alfa, gobernantes del cercano oriente, especialmente en Babilonia, invocan a sus dioses en los documentos del tratado. Piedras fronterizas, Kudurú, fueron engalanados con los símbolos celestes de estos dioses, planetas y zodíacos, dentro del círculo celestial, abrazados por una serpiente ondulante que representa la Vía Láctea. El zodíaco, sin embargo, comenzó, en cuanto se refiere a la humanidad, en Sumer. Ya hemos demostrado en el libro, El 12º planeta, de que los sumerios sabían cómo representar y nombrar las casas zodiacales, exactamente como nosotros todavía lo hacemos 6000 años más tarde. Guana, Toro celestial, Tauro. Mashtaba, Gemelos, Géminis. Du, Pinzas, Tenazas, el cangrejo, Cáncer. Úrgula, León, Leo. Apsin, cuyo padre era Sin, la doncella, Virgo. Sibama, destino divino, la balanza de Libra. Girtad, el dentado, el cortador, Escorpio. Pavil, defensor, arquero, Sagitario. Surmash, cabra pez, Capricornio. Gu, el señor de las aguas, el portador de agua, Acuario. Sigma, peces, Piscis. Kumal, habitante del campo, el carnero, Aries. La abrumadora evidencia demuestra que los sumerios eran conscientes de la edad del zodíaco, no solo los nombres e imágenes, sino del mismo ciclo de precesión, cuando el calendario comenzó en Nippur, alrededor del 3800 a.C., en la edad de Tauro. Gardner, en su estudio titulado La más temprana historia de constelaciones en el cercano oriente, analizando la evidencia pictórica sumeria, y concluyó que numerosas representaciones de un toro empujando a un león, desde el cuarto milenio antes de Cristo, o un león empujando toros, de unos 3000 antes de Cristo, son las representaciones de los zodiacales, cuando era el equinoccio de primavera, en el cual comenzaba el calendario de Año Nuevo, era la constelación de Tauro, y el solsticio de verano, que tenía lugar en el signo de Leo. Alfred Jeremías, que publicó el libro titulado El Antiguo Testamento a la luz del cercano Oriente Antiguo, encontró evidencia textual que los cilíndricos zodiacales sumerios, el punto cero, estaba precisamente entre el toro y los gemelos, Géminis, del cual él concluyó que la división zodiacal de los cielos, inexplicable para él, fue ideada incluso antes de que comenzara la civilización en Sumer, en la edad de Géminis. Aún más desconcertante para los académicos ha sido una tablilla astronómica sumeria catalogada como BAT 7847 en el Museo del Cercano Oriente, en Berlín, la cual inicia la lista de constelaciones zodiacales con la de Leo, la retoma una más alrededor del 11.000 a.C., justo en el momento del diluvio. Ideada por los Anunnaki como un vínculo entre el tiempo divino, el ciclo basado en la órbita de 3600 años de Nibiru, y el tiempo terrestre, el periodo orbital de la Tierra, el tiempo celestial, el periodo de 2160 años para el cambio de precesión de una casa zodiacal a otra, servido a las fechas de eventos importantes en la prehistoria de la Tierra como la arqueoastronomía pudo haber hecho en los tiempos históricos. Así, una representación de los Anunnaki como astronautas y una nave espacial cursando entre Marte, la estrella de 6 puntas, y Tierra, identificados por los 7 puntos y el acompañamiento creciente de la Luna, colocan el evento, en un tiempo inteligente, en la era de Piscis, incluyendo el símbolo zodiacal de las 2 especies de peces en la representación. Textos escritos también incluyen las fechas del zodíaco. Un texto colocando el diluvio en la edad de Leo es un ejemplo.
Incluso si nosotros no podemos estar seguros precisamente de cuándo la humanidad se hizo del conocimiento del zodíaco, claramente fue mucho antes de la época de Gudea. Por lo tanto, no debe sorprendernos al descubrir que las representaciones zodiacales estaban efectivamente presentes en el nuevo templo de Lagash. Sin embargo, no en el piso de Bet-Alfa, y no como símbolos tallados en piedras de límites o fronteras. Por el contrario, en una magnífica estructura que con razón puede ser llamada el primer y más antiguo planetario. Leemos en las inscripciones que Gudea colocó imágenes de las constelaciones en un lugar puro y vigilado, en un santuario interior. Allí, la especialmente diseñada bóveda del cielo, una imitación del círculo celestial, una especie de antiguo planetario, fue construida como una cúpula, descansa sobre lo que se traduce como entablamento, un término técnico que significa base de una superestructura, descansando en la cima de las columnas. En esa bóveda del cielo, Gudea las hizo quedar fijas a las imágenes zodiacales. Nos encontramos claramente con la figura de los gemelos celestiales, el Capricornio Santo, el héroe Sagitario, el león, las criaturas celestiales del toro y el carnero. Tal como lo había dicho Gudea, la bóveda del cielo, la decoración con los símbolos zodiacales, de hecho, debió haber sido un espectáculo para la vista. Milenios más tarde, ya no podemos entrar en ese santuario interior y compartir con Gudea la ilusión de ver el cielo con sus brillantes constelaciones. Pero podríamos ir a Dendera, en el Alto Egipto, podemos entrar allí en el santuario interior de su templo principal, y mirar hacia el techo. Allí podemos ver una pintura de los cielos estrellados. El círculo celestial, sostenido por los 4 puntos cardinales por los hijos de Horus, y en los 4 puntos del solsticio, del amanecer y del atardecer por 4 doncellas. Un círculo que representa los 36 decanos, 10 periodos de días, 3 por mes, del calendario egipcio, rodean el centro de la bóveda del cielo, en el cual las 12 constelaciones zodiacales son representadas por los mismos símbolos: toro, carnero, león, gemelos, etc., y en el mismo orden que aún se usa y que comenzó en Sumer. El nombre jeroglífico del templo, Taim-Neterti, significa lugar de los pilares de la diosa, sugiriendo que en Dendera, también como en el Girsu, las columnas de piedra recta servían para observaciones celestes, conectadas por un lado con el zodíaco y por otro lado al calendario, como atestiguan los 36 decanos. Los estudiosos no logran ponerse de acuerdo sobre el punto en el tiempo, representado por el zodíaco de Dendera. La representación tal como es conocida ahora fue descubierta cuando Napoleón visitó Egipto. Desde entonces se trasladó al Museo del Louvre en París, y se cree que datan del período cuando Egipto cayó bajo dominación grecorromana. Sin embargo, los estudiosos están seguros de que es una réplica similar de una representación en un templo más antiguo, que fue dedicado a la diosa Hathor. Norman Lockyer, en su libro El amanecer de la astronomía, interpreta un texto de la Cuarta Dinastía, 2613-2494 a.C., como describiendo las alineaciones celestes en ese templo anterior. Esto dataría a la bóveda celeste del templo de Dendera a un tiempo entre la finalización del primer Stonehenge y la construcción del Lenino en Lagash por Gudea. Sí, como otros sostienen, los cielos que se muestran en Dendera están fechados por la imagen del grupo en el cual el halcón toca los pies de los gemelos, Géminis, entre el toro, Tauro, a la derecha y el cangrejo, Cáncer, de la izquierda, lo que significa en la representación de Dendera regresa a ese período, como lo hacemos en los planetarios modernos cuando, decimos, en la época navideña los cielos se muestran como eran en la época de Jesús, en algún momento entre 6540 a.C. y 4380 a.C. Según la cronología egipcia transmitida por los sacerdotes y grabada por Manetón, era el tiempo cuando los semidioses reinaban en Egipto. Tal fecha en los cielos de Dendera, tan diferente cuando el templo fue construido, corrobora los hallazgos mencionados por Alfred Jeremías en relación con el punto cero del calendario zodiacal de los sumerios. Ambos datos del zodíaco egipcio como sumerios confirman que el concepto ya estaba antes del inicio de las civilizaciones, y que los dioses, no los hombres, eran responsables de las representaciones y su datación.
puesto que, como hemos demostrado, el zodíaco y su acompañante el tiempo celestial, fueron ideadas por los Anunnaki poco después de haber llegado a la Tierra. Algunas de las fechas del zodíaco, que marcan acontecimientos representados en sellos cilíndricos, sí representan edades mucho antes de la aparición de las civilizaciones del hombre. La era de Piscis, por ejemplo, que está indicado por los dos peces, se produjeron alrededor del 25.980 a.C. y el 23.820 a.C. o antes, si el evento tuvo lugar en las edades previas de Piscis en el gran ciclo de 25.920 años. Increíblemente pero no sorprendente, encontramos una sugerencia de que un cielo estrellado, representando un círculo celestial con las constelaciones del zodíaco, pudiera haber existido en los primeros tiempos, en un texto sumerio conocido por los estudiosos como un himno a Enlil, el todo benefactor. Describiendo la parte interior del centro de control de la misión de Enlil en Nippur, dentro del Siguratekur, el texto dice que en una cámara oscura llamada Dirga, ahí se había instalado un celestial cenit, tan misterioso como el lejano mar, en el cual los emblemas de las estrellas llevadas a la perfección. El término Dirga significa oscuro, como una corona. El texto explica que los emblemas de las estrellas instalados en esa cámara permitía la determinación de los festivales, lo que significa una función de calendario. Todo eso suena como un precursor del planetario de Gudea, salvo que en el Ekur estaba escondido de los ojos humanos, abierto solo a los Anunnaki. La bóveda de los cielos de Gudea, construido como un planetario, tiene una mayor similitud con el Dirga que la representación en Dendera, que era solamente una pintura en el techo. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que la inspiración para uno en el Girsu vino de Egipto, debido a las numerosas similitudes con la de los egipcios y las características en el orificio del Girsu. La lista está lejos de estar agotada. Algunos de los hallazgos más impresionantes, que ahora adornan los principales museos, son las colecciones asirias y babilónicas. Son unas colosales piedras con animales, con cuerpos de toros, o leones, y cabezas de dioses con coronas con cuernos, que se mantenían como guardianes en las entradas de los templos. Con seguridad podemos suponer que estas criaturas míticas, como los estudiosos las llaman, convertidos en esculturas de piedra como la del toro león, que mencionamos anteriormente, por lo tanto invocando la magia para los templos de tiempos celestiales anteriores y a los dioses asociados con sus últimos años zodiacales. Los arqueólogos creen que estas esculturas fueron inspiradas por las esfinges de Egipto, sobre todo la gran esfinge de Giza, con el cual los asirios y los babilonios eran familiares como resultado del comercio y la guerra. Pero las inscripciones de Gudea revelan que hace unos 1500 años antes de tales criaturas zodiacales divinas fueron colocadas en los templos asirios, Gudea ya había colocado las esfinges en el templo de Ninú. Las inscripciones mencionan específicamente un león que infundió terror, y un buey salvaje, agachado como un león. Para incredulidad de los arqueólogos de que las esfinges se pudieron haber conocido en el antiguo Sumer, una estatua de Ninurta-Ninjirsu, de sí mismo, lo representa como una esfinge agachada, fue descubierta entre las ruinas del Girsu en Lagash. Los consejos para todo lo que se debía de hacer fueron dados a Gudea, y por lo tanto a nosotros, por Ninurta el desconcertado Gudea durante la segunda visión nocturna, en el cual Ninurta afirmó sus poderes y reafirmó su posición entre los Anunnaki. Por 50 autoridades la proclamación fue emitida para mi señor, señaló su inusual familiaridad con otras partes del mundo, un señor cuyos ojos se levantaron muy lejos como resultado de sus paseos en su pájaro negro divino. Le garantizó la cooperación de Magan y Meyuca, Egipto y Nubia, y le prometió que el dios llamado la Serpiente Brillante, en persona, vendrá a ayudar en la construcción del nuevo Eninu. Como un lugar fuerte será construido como un Eush, mi lugar santo será. Esta última afirmación es verdaderamente sensacional en sus implicaciones. Como ya sabemos, significa una casa de Dios como un templo, y en el caso del Eninu, algo como una pirámide. Ush, pronunciado Chush con la CH como en el lago alemán, el significado en sumerio es de tonalidad rojiza, color rojo. Así que esto es lo que afirma Ninurta Ninjirsu. El nuevo Eninu va a ser como la casa de divina de tonos rojo.
La declaración implica que el nuevo Ninu reflejará una estructura existente, conocida por su tonalidad rojiza. La búsqueda de esa estructura puede facilitarse mediante la copia del dibujo o el diseño del pictograma para el signo de Ush. Lo que encontramos es verdaderamente sorprendente, lo cual equivale a una línea de dibujo de una pirámide egipcia mostrando sus ejes, pasajes internos y cámaras subterráneas. Más concretamente, parece establecerse como una sección transversal de la Gran Pirámide de Giza, y un modelo a escala, la más pequeña pirámide de Giza y de la primera pirámide faraónica exitosa que, considerablemente fue llamada la Pirámide Roja, de la misma tonalidad de la de Ush. La pirámide roja estaba ciertamente allí para ser copiada cuando el Eninu fue construido en Lagash. Era una de las 3 pirámides atribuidas a Sneferu, el primer faraón de la cuarta dinastía, que reinó hacia el año 2600 a.C. Sus arquitectos primero intentaron construir para él una pirámide en Maidún, copiando la inclinación de 52 grados de las pirámides de Giza construidas milenios antes por los Anunnaki. Pero el ángulo era demasiado elevado y la pirámide se desplomó. El colapso condujo a un apresurado cambio en el ángulo de una segunda pirámide en Dashur a una inclinación de 43 grados, resultando en la pirámide con el nombre de la pirámide doblada. Esto condujo a la construcción, también en Dashur, de la tercera pirámide de Sneferu. Considerada como la primera pirámide clásica de un faraón, sus lados inclinados hasta el ángulo seguro de 43 grados y medio. Fue construido de piedra caliza rosa local y por lo tanto fue apodada la pirámide roja. Los salientes en los lados tenían la intención de mantener en su lugar el revestimiento de piedra caliza blanca, pero que no soportó por mucho tiempo y en la actualidad que se observa la pirámide en su tonalidad rojiza original. Después de haber luchado y ganado la segunda guerra de las pirámides en Egipto, Ninurta ya estaba familiarizado con las siguientes pirámides. Él había visto cómo la realeza llegó a Egipto, no solo la Gran Pirámide y sus compañeras en Giza, pero también la pirámide escalonada construida por el faraón Zoser en Saqqara, rodeado por su magnífico recinto sagrado, construido hacia el año 2650 a.C. Había visto el reflejo del éxito final de un faraón y sus arquitectos de la Gran Pirámide, la pirámide roja de Sneferu, construido hacia el año 2600 a.C. Y entonces él le dice al arquitecto divino: eso es lo que me gustaría que se me construyera para mí, un sigurat único combinando los 3 elementos. Si no, ¿cómo se puede explicar la evidencia convincente que vinculen al Eninu, construido entre el 2200 y 2100 a.C., con Egipto y sus dioses? Y cómo, excepto de esta manera, puede explicar las similitudes entre el Stonehenge en las Islas Británicas y el Stonehenge en el Éufrates? Para la explicación debemos poner y enfocar nuestra atención al arquitecto divino, el guardián de los secretos de las pirámides, el dios llamado por Gudea, Ningisida. Para él no era otro que el dios egipcio Teuti, al que podemos llamar Tot. Tot fue llamado en los textos de las pirámides el que puede contar los cielos, el contador de las estrellas y el medidor de la tierra. El inventor de las artes y las ciencias, sacerdote de los dioses, aquel que hace los cálculos relativos a los cielos, las estrellas y la tierra. Como el medidor del tiempo y de las estaciones, fue representado con un símbolo que combina el disco del sol y de la luna creciente sobre su cabeza, y en palabras que recuerdan de la adoración bíblica del Señor Celestial, las inscripciones egipcias y leyendas dijeron de Tot y que sus conocimientos y su poder de cálculo mide los cielos y planeó la tierra. Su nombre jeroglífico Teuti se explica generalmente en el sentido de el que equilibra. Heinrich Brooks, que escribiera el libro Religión y Mitología, y Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, que escribiera el libro Los dioses de los egipcios, interpretado para decir que Tot era el dios del equilibrio y se considera las representaciones de él como maestro de la balanza, para indicar que él estaba asociado con los equinoccios, cuando el tiempo, cuando el día y la noche estaban equilibrados. Los griegos identificaron a Tot con su dios Hermes, al cual consideraban como el creador de la astronomía y la astrología, de la ciencia de los números y de la geometría, de la medicina y la botánica.
Al seguir los pasos de Thoth, llegaremos a cuentos del calendario, lo cual abre el comienzo sobre los asuntos de dioses y hombres, y los enigmas tales como el de Stonehenge.